Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Carlos Augusto Sarasa Velázquez es especialista en ortopedia y traumatología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Fellow en Ortopedia Infantil, DuPont Institute, Wilmington, de USA. Fellow AO en Trauma y Ortopedia Infantil, Cirugía de Preservación de Cadera, Hospital Universitario de Berna, Suiza. Director y profesor titular de la especialización en ortopedia pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ortopedista infantil y cirugía de preservación de cadera del adolescente y del adulto joven. Clínica del Campestre, Fundación Clínica Noel y Cora Group, Medellín, Colombia. Y presidente de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, SOCOIN, del 2011 al 2013. El doctor Sarasa hablará sobre enfermedad de Perthes, casos clínicos. A continuación voy a hacer una exposición una presentación de todos los procedimientos que les acabo de compartir y la manera como lo hacemos. Entonces, todas las alternativas quirúrgicas que tenemos para resolver las deformidades residuales de la cadera es avanzar los trocánteres, hacer alargamientos relativos del cuello en la coxa breva, hacer osteoplastia de la cabeza femoral por deformidad anesférica de la cabeza, reparar el labrum y el cartílago que nos encontremos con daños secundarios a esos pinzamientos, hacer osteotomías de reducción de la cabeza femoral en los casos de coxa muy grande con deformidad en bisagra y con la parte central de la cadera que esté necrótica, y hacer combinaciones de osteotomías periacetabulares y osteotomías femorales. Todo esto son las alternativas quirúrgicas que tenemos para resolver las consecuencias de la enfermedad de Perthes. Entonces, el primer procedimiento, que es el avance de los trocánteres, ya les dije que entramos por vía lateral, levantamos el trocánter con sus dos uniones del glúteo medio y el vasto lateral, y entonces los desprendemos de su lecho y lo podemos distalizar sobre el fémur. De esa manera recuperamos el brazo de palanca del glúteo medio, ¿sí? Aquí tenemos la exposición de lo que les estaba diciendo. Este es el glúteo medio, este es el vasto lateral. Hacemos la osteotomía del trocánter y nosotros podemos distalizar este trocánter, mejorando entonces el brazo de palanca del glúteo medio. Esto entonces es lo que hacemos: levantamos el trocánter y lo distalizamos para mejorar el brazo de palanca de ese. El alargamiento relativo del cuello, una vez que tenemos levantado el trocánter en mayor, nos queda expuesta la cápsula anterior y un fragmento del trocánter. Todo esto lo podemos levantar y hacemos como pueden ver aquí, podemos levantar todo este segmento y vamos recortando este hueso en este sentido, haciendo por lo tanto un alargamiento relativo de ese cuello femoral. O sea, vamos con un osteótomo levantando esto y volvemos a reponer el trocánter más distal a su sitio original, recobrando la relación entre la punta del trocánter y el centro de la cabeza femoral. Aquí tenemos las fotos clínicas de eso. Con un escoplo vamos retirando parte del cuello, ¿sí? Y entonces vamos haciendo una recuperación de la longitud relativa del cuello femoral. Eso es lo que se llama un alargamiento relativo del cuello femoral. Aquí lo ven, ¿sí? Esta parte que está más aplanada fue que se labró y el trocánter se distaliza. De esta manera, la punta del trocánter coincide con el centro de la cabeza, recuperando la relación mecánica de esta cadera. Con la cadera luxada también hacemos osteoplastias de la cabeza femoral. Cualquier deformidad que veamos de esa cabeza, nosotros podemos redondearla
sea como les mostré en el caso que había una prominencia en esta zona, o sea en la parte lateral donde se hace el pinzamiento por deformidad en bisagra de la cadera. Entonces, esto es lo que llamamos una cefaloplastia. Esta se presenta por pinzamiento, por deformidad CAM. En el PERTES puede haber una deformidad mayor y nosotros podemos hacer resección de toda esta deformidad que encontremos allí. Estos son varios ejemplos de cefaloplastia. También con la cadera luxada nos encontramos lesiones labrales que vamos a reparar con suturas óseas, con anclas que suturamos al borde acetabular, reconstruyendo el labrum y devolviéndole así las funciones tan importantes de sellamiento y distribución de líquido sinovial que ellos tienen. Si nos encontramos lesiones condrales, como les decía al principio de la charla, resecamos todo el cartílago inestable que veamos y extendiendo las indicaciones que se hacen en la rodilla para las múltiples perforaciones, la zona denudada, le hacemos múltiples perforaciones para conseguir que esto sangre y se nos repare con un fibrocartílago que obviamente no tiene las mismas condiciones del cartílago nativo, pero de todas maneras nos ayuda a mantener esa cadera con una buena movilidad y sin dolor por algún tiempo. También podemos hacer osteotomías de reducción de la cabeza femoral, la cual consiste en resecar la parte. Tenemos una cabeza con una deformidad en bisagra, tiene una zona central que está de mala calidad y tiene una zona medial que es de buena calidad. Esta zona central se reseca. La indicación es resecar esa zona que no tiene un buen cartílago y aprovechar la parte medial y lateral que tienen buen cartílago. Se reduce, se saca ese fragmento, se reduce el tamaño de la cabeza y se fija con tornillos. Nuestra experiencia con la cefalorreducción, hasta el momento nosotros no hemos realizado alguna porque hemos dicho que no hemos encontrado el paciente ideal, pero existe pues la indicación precisa para realizarlo. Ejemplos de secuelas de enfermedad de PERTES con pacientes con diferentes deformidades. Aquí tenemos una niña de 14 años que tiene una coxa magna, un cuello corto y un trocánter bastante elevado. Como ustedes pueden ver ahí, lo que hicimos fue entonces hacer una distalización del trocánter y hacer un alargamiento relativo del cuello. Aquí tenemos las pacientes a los 2 años de la cirugía sin dolor, con una movilidad articular completa. Los miembros inferiores fueron ecualizados porque en la extremidad contralateral se le hizo una fisiodesis femoral para aprovechar el crecimiento restante que tuviera y entonces mejorar la discrepancia de longitud de extremidades. Aquí tenemos una niña de 23 años con unas secuelas de una enfermedad de PERTES, ya había sido intervenida, le habían hecho cuando estaba más pequeñita una fisiodesis del trocánter, bregando a conseguir que la cadera se valguizara. Sin embargo, tenemos entonces una cabeza anesférica, ¿sí? Con una prominencia CAM, tenemos un cuello muy corto y un trocánter muy alto con alteración de la relación artículo-trocantérica. Esta paciente es llevada a cirugía. En el posoperatorio inmediato lo que hacemos es una reparación del labrum, ahí ven las anclas, hacemos una cefaloplastia de la cabeza femoral, hacemos un alargamiento relativo del cuello y distalizamos el trocánter. Vemos la paciente con una radiografía 2 años del posoperatorio con unos arcos de movimiento de cadera completos y sin dolor. Este otro ejemplo es un niño de 14 años con unas secuelas de una enfermedad bastante activa, donde ustedes ven una deformidad importante de la cabeza, una elevación del trocánter y un cuello corto. Este paciente, para tomar la decisión, le hicimos un modelo, después de un TAC, se le hizo un modelo 3D para ver y entender mejor todas las deformidades que tenía esta cabeza femoral, y con base en eso se definió lo que le íbamos a hacer. ¿Qué le hicimos a este paciente? A este paciente le hicimos también
una remodelación de la cabeza, un alargamiento relativo del cuello, una distalización del trocánter mayor y como tenía una displasia acetabular, le hicimos una triple osteotomía reorientando el acetábulo. Este es el paciente a las 8 semanas del posoperatorio con unos arcos de movimiento bastante satisfactorios y sin dolor. Y esta es la radiografía a los 6 meses del posoperatorio. Este paciente también se le hizo una fisiodesis femoral distal contralateral para tratar de ecualizar la longitud de sus extremidades. Cuando tenemos entonces todas estas deformidades, ¿cuánta corrección debemos tener? Pues debemos, por un lado, recobrar la esfericidad y para eso tenemos algunas plantillitas que si no las podemos conseguir se mandan a hacer, que simplemente verifican la convexidad, la concavidad, la convexidad de la cabeza femoral, permitiendo que se recupere completamente la forma de ella. El límite de la corrección, pues obviamente cuando conocemos la vascularización de la cabeza femoral es la parte posterior, postero superior, por donde entran todos los vasos para evitar una necrosis avascular. Y la idea es recuperar la movilidad completa resolviendo el tope de la cadera. ¿Cuáles son los resultados del tratamiento? Los resultados del tratamiento obviamente que depende de la experiencia del cirujano y del grupo de trabajo que se enfrenten a este tipo de problemas donde la curva que se va haciendo obviamente a medida que se hagan más caderas, pues la posibilidad de que esos pacientes queden mejor y mejor como con cualquier grupo de experiencia o grupos de excelencia, pues obviamente los resultados van mejorando. Ser muy cuidadosos con la técnica quirúrgica, reconocer completamente la vascularización de la cabeza femoral para no tener complicaciones desagradables como una necrosis vascular y obviamente en la medida que se va teniendo mayor volumen, pues se va teniendo muchísima mejor experiencia. Con esto entonces abordamos la mayoría de los problemas residuales de la enfermedad de Perthes y en este momento pues estamos a la espera de encontrar que nuestros resultados quirúrgicos pues obviamente demuestren que estamos disminuyendo la necesidad de reemplazos articulares o dándole una mejor y larga vida a la cadera, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Muchísimas gracias.